Me llamo Claire Morrison. Tenía 34 años cuando un desconocido se sentó frente a mí en un pequeño café de River North, en Chicago, y me advirtió que no solicitara el divorcio. Era a primera hora de la tarde. El lugar olía a café quemado y a abrigos empapados por la lluvia. A nuestro alrededor, empleados de oficina hablaban en voz baja. Nada en la escena parecía dramático, y sin embargo sentí el pecho oprimido, como si el aire hubiera cambiado de repente. El hombre se presentó como Marcus Ale. Su voz era tranquila, su postura deliberada, no estaba nervioso ni enfadado, solo contenido. Pronunció el nombre de mi esposo como quien enuncia un hecho, no como quien lanza una acusación. Me explicó que mi marido estaba involucrado con su esposa. No jadeé. No lloré. Sentí que algo más frío se asentaba en mi estómago. La confirmación pesa de una manera que la sospecha nunca lo hace. Marcus colocó un sobre grueso sobre la mesa, entre los dos. No lo abrió. Me miró y dijo una sola frase que aún resuena en mi mente, que si yo me movía primero, perdería. Fijé la vista en el sobre. Mis manos permanecieron firmes aunque el corazón me latía con fuerza. Había imaginado ese momento cientos de veces, convencida de que gritaría, lo confrontaría o me derrumbaría. En lugar de eso, me quedé quieta. Marcus continuó en voz baja. Explicó que los tribunales responden a las pruebas, no al dolor. Actuar desde la emoción, dijo, suele acabar protegiendo a quienes te mintieron, mientras que esperar te protege a ti. Me contó que había aprendido esa lección por experiencia. Ya había hablado con abogados. Ya había empezado a documentarlo todo. Fechas, horas, lugares, patrones. Escuché sin interrumpir. En algún punto, entre sus palabras y el zumbido constante del café, comprendí algo importante. Aquello no era una conversación sobre venganza. Era una advertencia. Pensé en mi esposo, Julian, en las noches largas, en el teléfono siempre boca abajo, en cómo nuestro hogar se había vuelto silencioso sin una sola discusión. Marcus deslizó el sobre un poco más cerca, pero tampoco lo abrió. Dijo que no tenía que decidir nada ese día y me pidió solo que prometiera no apresurarme. Asentí una vez. No lo supe entonces, pero ese momento ordinario en ese café ordinario fue cuando mi vida dejó de girar y empezó a avanzar con intención. Antes de que todo se desmoronara, yo creía que mi vida era simple y estable. Había estado casada con Julian Foster durante 7 años. Trabajaba en operaciones para una empresa de logística. Las horas eran largas, pero previsibles. Yo trabajaba de forma remota como especialista en localización. La mayoría de los días traducía documentos en nuestra mesa de la cocina mientras la radio sonaba suavemente de fondo. No éramos personas dramáticas. No publicábamos grandes declaraciones en línea ni nos sorprendíamos con viajes. Nuestro matrimonio se construyó sobre la rutina. Sábados por la mañana en el supermercado. Comida para llevar los viernes. Películas en el sofá, donde Julian solía quedarse dormido antes del final. No era romántico, pero era confiable. Si algo se rompía, lo arreglaba. Si necesitaba ayuda, aparecía. Rara vez alzaba la voz. Nunca se retrasó en un pago. Ese tipo de constancia me parecía seguridad. Me decía a mí misma que así era el amor adulto. Mirando atrás, veo lo fácil que fue confundir el silencio con la lealtad. Julian no hablaba mucho de sus sentimientos y yo asumía que eso significaba profundidad. Compartía poco sobre el trabajo y yo asumía que eso significaba responsabilidad. No había señales de alerta evidentes entonces. Ni gritos. Ni una distancia clara que pudiera nombrar. Solo una casa tranquila y una vida predecible. A mis padres les gustaba. Mis amigos decían que tenía suerte de tener un matrimonio pacífico. Yo estaba de acuerdo. Creía que la ausencia de conflicto significaba que había confianza. Aún no entendía que un hogar puede estar en silencio no porque sea seguro, sino porque alguien ya ha empezado a irse emocionalmente. En ese momento, creía que había elegido bien. Creía que constancia y compromiso eran lo mismo. Me equivoqué. Los cambios no ocurrieron de golpe. Aparecieron en silencio, superpuestos en nuestros días, hasta que el patrón se volvió imposible de ignorar. Julian empezó a llegar más tarde a casa. Primero alrededor de las 9 de la noche, luego a las 10,
y después cerca de la medianoche. Decía que un nuevo contrato estaba presionando a su equipo. Le creí porque su trabajo siempre había sido exigente. Luego cambiaron sus hábitos con el teléfono. Antes lo dejaba boca arriba en la encimera. Ahora lo mantenía boca abajo o en el bolsillo. Cuando vibraba, lo miraba rápido y apartaba la pantalla. Me decía que estaba imaginando cosas. Apareció un olor nuevo en nuestro baño. No era jabón. Ni desodorante. Era colonia. Julian nunca había usado colonia en 7 años. Cuando le pregunté, se encogió de hombros y explicó que alguien del trabajo le había dado una muestra. También cambió su ropa. Camisas nuevas, mejor ajustadas. Empezó a cortarse el pelo en una peluquería en lugar de la vieja barbería cerca de casa. Nada de eso estaba mal por sí solo. La gente puede cambiar. Lo que me inquietó fue el momento. Los fines de semana empezó a ir al gimnasio. Salía a media mañana y volvía después de comer, recién duchado y extrañamente animado. No estaba cansado ni dolorido, estaba ligero y alegre de una forma que no había visto en casa en meses. Intenté seguir siendo comprensiva. Preparaba cenas. Enviaba mensajes preguntando si necesitaba algo. Sus respuestas se hicieron más cortas. A veces pasaban horas antes de que contestara. Cuando lo hacía, las palabras sonaban distantes. Si alguna vez has sentido que tu hogar se enfría sin una sola discusión, ¿sabes a qué me refiero? Nada era lo bastante ruidoso como para confrontar, y aún así todo estaba mal. Por las noches me quedaba despierta escuchando su respiración y preguntándome cuándo había empezado realmente el cambio. Aún no buscaba pruebas. Buscaba tranquilidad. Pero mi cuerpo ya sabía lo que mi corazón intentaba ignorar. Me repetía que no fuera paranoica, que fuera paciente, que fuera comprensiva. Aún así, una voz suave dentro de mí repetía el mismo pensamiento. Algo no estaba bien. Todo cambió por fin una tarde cualquiera entre semana. Quedé a cenar con una amiga cerca del Loop. Nos sentamos junto a una ventana que daba a la calle. Los semáforos se reflejaban en el vidrio. La gente pasaba cargando paraguas y maletines. En mitad de la conversación, mis ojos captaron algo familiar al otro lado de la calle. Vi a Julian sentado en una mesita dentro de un café. Al principio me inundó el alivio y pensé que quizá había estado equivocada todo el tiempo, que el trabajo de verdad lo había retenido hasta tarde. Luego noté a la mujer sentada frente a él. Tenía el pelo oscuro y llevaba un abrigo color vino. Se inclinaban el uno hacia el otro mientras hablaban, y Julian sonreía, no de manera educada, ni con la expresión cansada que traía a casa, sino con una sonrisa que ya no reconocía. Esa sonrisa era abierta y relajada, de un tipo que no había visto en mucho tiempo. El pecho se me cerró. No podía oír nada a mi alrededor. Era como si el restaurante hubiera quedado completamente en silencio. Entonces él se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. El gesto no fue dramático. Fue fácil, familiar, el tipo de contacto que no duda porque ya ha ocurrido muchas veces antes. Yo me quedé donde estaba. No me levanté. No salí corriendo. Mi cuerpo se negó a reaccionar. Mi amiga notó mi expresión y siguió la dirección de mi mirada. Me tomó del brazo y susurró que teníamos que irnos. Dejé que me guiara. Las piernas me sentían débiles, como si ya no me pertenecieran. Me fui a casa sola. Esa noche, el apartamento se sentía extraño. El sofá, la cocina, las fotografías en las paredes. Todo parecía montado, como un escenario del que yo ya no formaba parte. Julian llegó a casa pasada la medianoche. Habló con naturalidad y preguntó por qué seguía despierta. Su voz sonaba normal, demasiado normal. Al mirarlo, entendí algo doloroso. Una persona puede mentir con calma cuando la mentira ya se ha vuelto rutina. No lo confronté. Hice una pregunta suave sobre el trabajo. Respondió sin dudar y se metió en el baño. Me senté en el sofá escuchando correr la ducha y tomé una decisión. Aún no reaccionaría. Una vez que la verdad se ve, no puede dejar de verse. Tenía que ser cuidadosa con lo que viniera después. A la mañana siguiente, empecé a vivir 2 vidas. Por fuera, nada cambió. Hice café. Pregunté por su día. Dije buenas noches. Por dentro, lo observaba todo. Empecé por los detalles pequeños.
Anoté la hora a la que Julian salía y la hora a la que regresaba. Anoté los fines de semana. Anoté las excusas. No lo seguí. No revisé su teléfono. Solo observé lo que ya era visible. Cuando dijo que trabajaba hasta tarde, pasé una vez por su oficina. Su coche no estaba. Me dije que no entrara en pánico. Una ausencia no es prueba. Cuando dijo que iba al gimnasio, le pregunté con naturalidad cuál. Más tarde, revisé la membresía en línea. Estaba inscrito. Había registrado una sola entrada. Ahí fue cuando el peso se asentó de verdad. Saber que alguien miente sin poder probarlo se siente como oír una alarma de humo cuando no hay fuego a la vista. No puedes relajarte, pero tampoco puedes actuar. No se lo conté a mis amigas. Me sentía avergonzada. Me sentía tonta por haber pasado por alto las señales. También tenía miedo de decir las palabras en voz alta sin pruebas. Me reuní en silencio con un abogado de divorcios. Le conté todo. Escuchó y luego dijo algo que no quería oír, pero necesitaba entender. La sospecha, explicó, no es evidencia. Sin pruebas, la emoción juega en tu contra. La confrontación solo le enseña a la otra persona a esconderse con más cuidado. Los tribunales no premian el dolor. Exigen hechos. Salí de su oficina sintiéndome más pesada que al entrar. Pero también salí con una regla. No moverte hasta poder probarlo. Eso significaba fingir, sonreír, dormir junto a alguien que ya se había ido. Fue lo más solitario que he hecho en mi vida, pero era necesario. Marcus Ale apareció un martes por la tarde. Estaba trabajando desde casa cuando sonó el timbre. Supuse que era una entrega. Al abrir la puerta, había un hombre con una carpeta bajo el brazo. Parecía de unos 40 y pocos, bien vestido, con una mirada tranquila. Preguntó si yo era Claire Morrison. Nos sentamos en un diner tranquilo a unas cuadras. Se saltó la charla trivial. Me dijo que su esposa estaba involucrada con mi marido. Oírlo en voz alta se sintió distinto a verlo con mis propios ojos. La verdad cayó con más peso, más definitiva. Marcus me dijo que su esposa se llamaba Evelyn Cross. Dijo que la aventura había empezado meses atrás. Noches largas. Viajes de fin de semana. El mismo patrón que yo había estado viviendo. Luego abrió la carpeta. Dentro había fotografías. Julian y Evelyn en restaurantes, caminando juntos, entrando a un cine, de pie muy cerca en un estacionamiento. Cada imagen estaba marcada con fecha y lugar. La reconocí de inmediato. El abrigo color vino. La misma mujer del café. Marcus explicó que, cuando sus sospechas se volvieron imposibles de ignorar, contrató a un profesional. Todo estaba documentado con cuidado. Sin emoción, solo registros. No se burló de mi marido. No se regodeó. Hablaba como alguien que ya había llorado a solas y había pasado el shock. Sentí alivio y duelo al mismo tiempo. Alivio porque no lo estaba imaginando. Duelo porque era real. Marcus deslizó una memoria USB sobre la mesa y me dijo que la necesitaría si decidía protegerme. Le pregunté por qué me estaba ayudando. Dijo que estábamos en la misma situación y que nadie debería enfrentar algo así sin claridad. Antes de separarnos, me dio su número y me dijo que llamara si necesitaba explicaciones sobre los archivos. Cuando nos levantamos para irnos, se detuvo y dijo que volvería a contactarme porque había algo importante que debía discutir. 3 días después, llamó. Esta vez, su voz sonaba más deliberada. Dijo que tenía un plan. Volvimos a reunirnos en el mismo café de River North. Marcus ya estaba sentado cuando llegué. No se levantó para saludarme. Esperó a que me sentara. Luego, desde debajo de la mesa, levantó un maletín negro rígido y lo colocó en la silla vacía a su lado. Al tocar el suelo, el sonido fue opaco y pesado. No lo abrió de inmediato. Antes de mostrarme lo que había dentro, Marcus dijo que necesitaba entender que aquello no tenía que ver con venganza, sino con el momento oportuno. Entonces abrió el maletín. Dentro había fajos de dinero perfectamente ordenados. No necesitaba contarlos para saber que la suma era grande. Aún así, se me cortó la respiración. Marcus me miró directamente. Me dijo que me pedía que aún no solicitara el divorcio. Mi primera reacción fue de enojo. Se sintió mal, como si intentara comprar mi silencio.
Le dije de inmediato que no estaba en venta. Asintió, como si esperara esa respuesta. Explicó que no era un soborno, sino una compensación por resistir. Habló despacio y con claridad. Si yo presentaba ahora, Julian entraría en pánico. Ese pánico llegaría a Evelyn. Cortarían contacto, destruirían pruebas y reescribirían su historia. Lo que ahora estaba claro se volvería borroso en los tribunales. Esperar, dijo, tendría el efecto contrario. Los patrones se profundizarían. Las pruebas crecerían. Las excusas se derrumbarían. Marcus me dijo que pensaba esperar 3 meses más, continuando con la documentación cuidadosa y legal durante ese tiempo. Me pidió que hiciera solo una cosa. No moverme primero. Nada de mensajes emocionales, nada de confrontaciones, nada de cambios repentinos de comportamiento. Todo tenía que seguir normal, limitado únicamente a la información que ya existía. Solo hechos. Le pregunté por qué mi papel era tan importante. Explicó que, si yo actuaba primero, mi marido advertiría a su esposa y todo lo que Marcus había construido se vendría abajo. El peso de eso se asentó con fuerza sobre mí. Nuestras situaciones estaban conectadas. Un solo movimiento en falso de cualquiera de los dos acabaría protegiendo a las personas que nos traicionaron. Volví a mirar el maletín. 3 meses se sentían insoportables. Vivir en el mismo espacio, fingir que nada había cambiado, cargar sola con la verdad. Marcus cerró el maletín y lo empujó hacia mí. Explicó que el dinero no era para comprar mi silencio. Era para darme espacio para respirar, tiempo para pensar con claridad en lugar de reaccionar desde el dolor. No lo toqué al principio. Tras un largo momento, asentí. Acepté esperar. No por el dinero, sino porque quería que todo terminara de la manera correcta, con pruebas en lugar de rabia, con dignidad en lugar de caos. Me llevé el maletín a casa ese día, sintiendo su peso en las manos, no el peso del dinero, sino el peso de una decisión que lo cambiaría todo. Las semanas siguientes exigieron un nivel de disciplina que no sabía que poseía. Mi rutina siguió igual. Preparaba el desayuno. Hacía preguntas neutras. Le deseaba a Julian un buen día. Desde fuera, nuestro matrimonio parecía intacto. Por dentro, lo documentaba todo. Marcus y yo seguimos reglas estrictas. Sin emociones, sin opiniones, solo hechos verificables. Fechas, horas, lugares. Si algo no podía probarse, no se compartía. Cuando Julian afirmaba tener reuniones hasta tarde, Marcus confirmaba que su esposa salía de la oficina a la misma hora. Cuando Julian decía que viajaba por trabajo, Marcus comprobaba discretamente los registros de vuelos. Los patrones empezaron a alinearse con demasiada precisión como para ignorarlos. Encontré el contrato del condominio por casualidad mientras buscaba una factura de servicios. Evanston. 2 habitaciones. Julian era el único firmante. El contrato había comenzado semanas antes de la explicación que me dio sobre el estrés laboral. Fotografié cada página y devolví los documentos exactamente como los encontré. Marcus me dijo que había hecho lo correcto. Las pruebas solo importan cuando permanecen intactas. No hubo escenas, ni acusaciones, ni rastros digitales que pudieran cuestionarse. Lo tratamos como una auditoría. Cada encuentro registrado. Cada noche fuera documentada. Cada ubicación compartida reforzaba el expediente. Julian empezó a relajarse más en casa. Bajó la guardia. Creía que había logrado separar su vida en compartimentos. Ese es el error que comete la gente cuando miente durante demasiado tiempo. Empieza a creer que tiene el control. Una noche mencionó un breve viaje de trabajo a Florida, a Tampa, 3 días. Sonreí y le dije que viajara con cuidado. Marcus confirmó que su esposa había reservado las mismas fechas. Ahí fue cuando algo se aclaró para mí. El silencio no es debilidad cuando se elige. A veces el silencio es preparación, y la preparación se convierte en poder. Para cuando Julian regresó, ya no estaba esperando pruebas. Las estaba organizando. Lo que siguió acabaría con todo. No de forma ruidosa. No emocionalmente. De manera total. Julian volvió de Florida relajado y descuidado. Trajo un pequeño regalo del aeropuerto y dijo que las reuniones habían sido agotadoras. Le di las gracias y dejé la caja sobre la encimera.
Mi expresión no cambió. Por dentro, ya sabía dónde se había alojado y con quién había compartido la cama. Marcus lo había asegurado todo. Registros del hotel, comidas compartidas, fotos de ellos caminando juntos abiertamente. Ya no era solo una aventura. Era una vida compartida. Una semana después, Julian propuso una nueva idea. Dijo que el trayecto diario lo agotaba y sugirió alquilar un lugar pequeño más cerca del trabajo durante la semana. Habló con cuidado, observando mi reacción. Asentí y le dije que hiciera lo que considerara mejor. Esa decisión abrió la última puerta. Marcus confirmó que su esposa se había mudado al mismo condominio. Los registros de estacionamiento mostraban ambos vehículos durante la noche. Las compras de supermercado coincidían con los días compartidos. Los servicios estaban activados. Ya no se escondían. Vivían juntos. Eso importaba. La convivencia elimina excusas. Elimina la ambigüedad. Convierte una historia en un hecho. Elegimos un lunes por la mañana a las 10 en punto. Ambos abogados estaban listos. Ambas demandas se presentaron con minutos de diferencia. Sin aviso. Sin confrontación. Para el miércoles, los documentos fueron notificados. Julian llamó en pánico, preguntando dónde estaba. Corrió a casa con los papeles sellados en la mano, temblándole las manos. Su voz era fuerte, pero sus ojos estaban vacíos. Le dije con calma que lo sabía todo. Que tenía fotografías, fechas, registros, pruebas del condominio, pruebas del viaje, pruebas de la vida que había construido mientras fingía que la nuestra aún existía. Intentó hablar, pero no le salió nada. Cuando le dije que el esposo de su amante había presentado la demanda el mismo día, su rostro se derrumbó. Esa noche, la casa quedó en silencio. No el silencio de la evasión, sino el silencio de la exposición. Por primera vez en meses, la verdad no tenía dónde esconderse. Y por fin dormí. Las semanas siguientes fueron tranquilas y procedimentales. Julian intentó negociar. Su abogado se puso en contacto con cifras que sonaban razonables pero evitaban la responsabilidad. Marcus me dijo que su esposa hizo lo mismo. Ambos querían que todo se resolviera rápido y en silencio. Nos negamos. Cuando atrapan a alguien, suele buscar perdón sin asumir consecuencias. Los tribunales no funcionan así. Las audiencias no fueron dramáticas. No hubo discursos ni voces alzadas. Solo documentos revisados con cuidado, uno tras otro. Fotografías, cronogramas, registros financieros, contratos de alquiler, registros de entradas. Las pruebas no discuten. Existen. Las excusas se derrumbaron ante las marcas de tiempo. El cambio de culpas se contradijo con documentos firmados. El juez no abordó emociones. Abordó hechos. La resolución llegó semanas después. El matrimonio se disolvió con la responsabilidad claramente definida. La división de bienes reflejó esa responsabilidad. Se otorgaron indemnizaciones no como castigo, sino como reconocimiento del daño. Julian se mudó poco después. Empacó en silencio. Se disculpó una vez. Acepté la disculpa sin reabrir el pasado. El cierre no requiere reconciliación. Marcus alcanzó un resultado similar. Hablamos brevemente una vez que todo se finalizó. No hubo celebración, solo alivio. Lo que más me sorprendió fue lo ligera que se sentía mi casa una vez que la verdad la atravesó. Pinté las paredes, abrí las ventanas, recuperé la mesa de la cocina donde antes trabajaba y me preocupaba al mismo tiempo. Volví a dormir de corrido por las noches. Mirando atrás, hay lecciones que desearía que alguien me hubiera compartido antes. Confía en los patrones más que en las palabras. No confrontes cuando estás confundida. Confronta cuando estás preparada. Protege tus finanzas, tus documentos y tu sistema de apoyo de forma discreta y temprana. El silencio no es debilidad cuando es intencional. Esperar no es aceptar. Es elegir el momento que te protege. Esta historia no trata de venganza. Trata de respeto propio respaldado por pruebas. No tuve éxito porque esperé. Tuve éxito porque esperé con intención. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que la paciencia puede ser poderosa. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde estás mirando. ¿Confrontarías de inmediato o reunirías pruebas primero?